Si al final la empresa no tiene ambición o ganas de crecer, pues no tiene mucho sentido que nosotros entremos. Lo que queremos es acompañar a un grupo de 8 o 10 empresas con buenos equipos gestores y acompañarles en esa etapa de crecimiento. Todos los sectores de crecimiento estructural ayudan bastante a conseguir buen retorno, ¿no? Al final, a veces lo más fácil da el mejor retorno. En España, el mid-market, pocos saben hacer una estrategia europea. Y es curioso como múltiplos de compañías españolas son más altos que múltiplos de otras compañías europeas o americanas en ciertos sectores. ¿Qué miras en un gestor o en una gestora para saber que es una buena inversión? Bienvenidos al podcast de Dili. Rainmaker, las mejores historias de Money. Bienvenidos al podcast de Eli. Hoy estamos con Francisco López, fundador de Lift Asset Management. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué es Lift Management? Lift Asset Management, porque venía diciendo que yo soy un lector de todo lo que pasa en el Private Equity y desconocía Lift, ¿no? Entonces, cuéntanos qué es la firma que has creado. Pues en Lift somos una gestora de activos con capital 100% independiente, o sea, el capital es de los socios. Nos dedicamos a invertir en estrategias de inversión que son diferentes. Cuando digo diferentes es que un poco una de nuestras vocaciones es que lo que hacemos es hacerlo diferente del resto porque para eso ya hay muy buena gente haciendo eso, ¿no? Entonces nosotros invertimos primero el dinero de los socios. Somos 7 socios, un equipo de 35 personas y al mismo tiempo nos han ido acompañando diversos family office en las diferentes estrategias de inversión que hacemos, ¿no? Dentro de estrategias de inversión que hacemos inversiones en private equity y hacemos inversiones también en mundo inmobiliario, principalmente en vivienda inversa, que es una temática que creamos nosotros bajo la marca Almagro Capital para invertir en ese sector. Bien, y entonces, un poco antes de Lift, tu trayectoria es en el mundo del Private Equity, en Permira y en Invest Industrial. Cuéntanos un poco de esa experiencia y el por qué creaste una firma diferente, supongo, a lo que veías. Efectivamente. La principal razón es que a mí siempre me ha gustado el mundo de la inversión. O sea, es algo que tuve la suerte de empezar a invertir en el mercado cotizado muy joven, cuando tenía 12 años, ¿no? Entonces, siempre me ha apasionado el mundo de las inversiones. Y una de las cosas de por qué el lanzarse desde trabajar en Private Equity a crear Lift era por poder gestionar y poder hacer esas estrategias de inversión un poco al gusto de lo que yo quería, ¿no? Y fue un poco esa la principal razón de dar el salto, y una vez que ya pues también tenía la experiencia muy enriquecedora de haber estado en Private Equity. ¿Y empezasteis ya gestionando, o sea, invirtiendo directamente o simplemente invirtiendo en fondos de Private Equity? Porque has hablado de las estrategias. ¿Invertís directamente? ¿Invertís en fondos? ¿Cuáles son las estrategias dentro de la parte de Private Equity que estáis gestionando? Pues la verdad es que cuando me lancé, al final contábamos con un pool de dinero muy reducido, algo menos de 4 millones de euros, ¿no? Y estaba yo solo, ¿no? Entonces, al final nos centramos en estrategias de mundo cotizado, ¿no? Que luego a lo largo del tiempo, como cuando uno funda una empresa nunca sabe al final por dónde va a ir el transcurso, ¿no? Del camino, pero en ese transcurso observamos diferentes oportunidades, ¿no? Y en el caso de Private Equity, aquí hemos observado dos muy en concreto, ¿no? Muy especiales. Una, que la inversión en fondos internacionales de los de complicado acceso, que eso es donde nadie puede llegar, pues nosotros hemos podido llegar a invertir en fondos muy interesantes. Y luego la segunda es una oportunidad en empresas en inversión directa en el sector de servicios profesionales. Y esa razón del por qué el sector de servicios profesionales principal razón es porque nosotros como gestora somos una empresa de servicios profesionales. Hemos podido crecerla de una persona a más de 35 personas, de algo menos de 4 millones de euros a más de 500 millones de euros bajo gestión. Y son dinámicas que conocemos muy bien, ¿no? Aparte es un sector que engloba mucha tipología de empresas, ¿no? Engloba el sector financiero, gestoras, engloba el sector inmobiliario, engloba el sector ya más de servicios profesionales generalistas, ¿no? Auditoras, abogados,
agentes de representación de deportistas, gestorías, asesorías, etcétera, ¿no? Entonces es un sector muy interesante, lo vemos como un ángulo particular porque está en un momento de pleno cambio, ¿no? Y pleno cambio por consolidación, es decir, no hay ninguno de esos sectores en que de más grande a más pequeño se estén comprando unos a otros. Al mismo tiempo es un sector en el que la tecnología está empezando a jugar un factor muy importante, ¿no? Entonces ahí creemos que podemos ser un buen socio, porque nuestro focus es como socio minoritario, un buen socio para esas compañías que busquen crecer y dar un salto más en una etapa de crecimiento. Y antes de hablar del private equity, ahora que hablabas de servicios profesionales, ¿no crees que son cómo mitigáis el riesgo del key man risk, ¿no? Porque si son muy profesionales, ¿no? Es el despacho, es el auditor, es el representante. Entonces, de alguna manera, ¿no os da miedo eso, que sean muy personalistas? O si os da, ¿de qué manera lo mitigáis, ¿no? Ese factor. Claro, porque al final en el mundo de la inversión, ¿no? Si uno no toma riesgo, ¿no? O sea, o te deja un poco el miedo ahí, que no te mueves, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es que es el gran riesgo, o sea, es el sector en el que servicios profesionales son personas, es la clave, es dar buen servicio. Entonces, ¿cómo mitigar ese riesgo, no? Lo primero es que nosotros no vemos el enfoque de ser socios mayoritarios de esas compañías, es decir, que lo que entramos es en compañías que los socios quieran quedarse, o la gran parte de los socios o los que gestionan el negocio quieran quedarse. Entramos como socio minoritario y entramos porque hay un plan y una ambición de crecer y dar saltos importantes, ¿no? Si al final la empresa no tiene ambición o ganas de crecer, pues no tiene mucho sentido que nosotros entremos, ¿no? Y entonces la forma de mitigarlo es alinearnos con el equipo gestor, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos es acompañar a un grupo de 8 o 10 empresas con buenos equipos gestores y acompañarles en esa etapa de crecimiento. Muy interesante también, porque a veces vemos operaciones de algún sector, bueno, las pymes en general tienen ese riesgo del key man risk, y es interesante saber cómo se mitiga desde el ojo más inversor, ¿no? Dentro del private equity, pregunta que a mí se me ocurre cuando mencionas esto, aparte del nombre que te pueda ser un gran fondo, ¿no? Los famosos, seguramente hay fondos menos conocidos que son muy buenos a nivel de performance. ¿Qué miras en un gestor o en una gestora para saber que es una buena inversión, ¿no? Como buen gestor de esos vehículos, ¿en qué te centras? Pues al final el por qué nosotros quisimos hacer esa inversión en fondos internacionales de private equity vino porque, bueno, viniendo del mundo de private equity, una parte de tu patrimonio la queríamos los socios poner a trabajar en esos fondos, ¿no? Entonces, la visión que yo tengo personalmente es que de los más de 10.000 firmas de private equity en el mundo, posiblemente el 90% de ellas no aporten valor, ¿vale? Y esto puede darnos mucho juego luego de conversación, pero el problema es encontrar ese 10% que aporta valor, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos conseguido nosotros acceder a esos fondos que aportan valor? Pues viene porque hemos hecho una unión con Heritage, que es nuestro socio. Nuestra estrategia la llamamos Lead Heritage. Y Heritage viene de un conjunto de familias que vieron un poco lo mismo que nosotros. Hay muy pocos fondos que aportan valor. Si yo creo mi equipo yo solo y voy como familia entrando a los diferentes fondos, la probabilidad de que me den acceso es muy pequeña. Si nos unimos un grupo de familias importantes de diferentes sectores, principalmente en el sector de moda de lujo, podemos hacer que esos fondos nos abran las puertas, ¿no? Entonces, a partir de ahí hemos conseguido ese acceso a esos fondos muy difíciles, muy exclusivos, ¿no? Y para que te hagas una idea, hay más de algún fondo en el que somos el único inversor en España y uno de los pocos inversores en toda Europa, ¿no? Pero la clave es esa, porque el resto, que es al final los que el común de los inversores puede acceder, son fondos que hoy en día pues, o se han convertido muy grandes o tienen un track record bastante pobre, sobre todo teniendo en cuenta la liquidez del activo, ¿no? Pero el screening, ¿cómo es? Así como hablabas de cotizadas, ¿no? Y es fácil ver pues, qué empresas hay aquí, empiezas a mirar los ratios. El screening hasta llegar a ese 10%, y haciendo referencia a lo que tú decías, que el 90% no van a generar valor, hace poco leía que en Estados Unidos, por ejemplo, hay más private equity shops, o sea, empresas de private equity, que McDonald's. Entonces eso crea como un excedente de firmas que quizás no van a poder levantar el último fondo, o sea, el siguiente fondo, y se quedan como gestionando un dinero que han levantado o con un portfolio que han levantado, ¿no? ¿Cómo haces el screening? No sé si hay, bueno, sé que hay ferias
de sectoriales, pero no sé cómo conoces a estos gestores, que además has dicho que nicho, ¿no? Del sector de consumo o de belleza o de moda o no. No, vamos a ver, nosotros al final, ¿qué buscamos? Lo que buscamos son fondos que tengan un excelente track record, que eso un poco es lo que busca todo el mundo, ¿no? A partir de ahí ya tienes el primer filtro. O sea, nosotros invertimos en gestores que llevan entre 20 y 45 años invirtiendo en private equity, ¿no? Con lo cual ya llevan varios fondos realizados, ¿no? Porque aquí la clave es el realizado, ¿no? Entonces, en la industria mucho paper profit, ¿no? O sea, mucho dinero, mucho retorno en papel, pero no poco en cash, ¿no? Entonces, eso es un elemento muy importante. Buscamos ese top quartile, o sea, quienes lo han hecho de una manera consistente a lo largo de los años. Le ponemos mucho énfasis en lo que llamamos nosotros un poco la gran crisis financiera, ¿no? Un poco el cómo lo han hecho durante ese periodo. O sea, yo empecé a trabajar en private equity en 2005 y en esa época, cuando llegó 2008-2011, al final el mundo se caía, las empresas se caían, las deudas no se podían pagar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es para nosotros es un elemento muy clave es que los equipos hayan podido pasar esas etapas con buenos retornos, ¿no? Entonces ya con todo esto nos vamos quitando a gran parte del mercado, ¿no? Si a eso ¿qué más le unimos? Le unimos factores cualitativos, ¿no? Cualitativos de, oye, el equipo que está trabajando hoy en día, cuántos son los que estaban creando este trabajo en el pasado, cómo están alineados incentivamente, cómo tienen sus planes de carrera del equipo, dónde han sido o el por qué han conseguido esos retornos, o sea, toda esa parte que desgranas de cara a que al final lo que buscamos nosotros es invertir en 12 de los buenos fondos de private equity de una manera diversificada, evitando el riesgo de que alguno de ellos no cumpla su track record histórico. Que evidentemente alguno de los 12 no lo cumplirá, por supuesto, pero cuanto más entramos en ese análisis y más selectivos somos, minimizamos el riesgo, ¿no? Y como el pide fondos, ¿qué opinión te merece el tema de los fondos de continuación o un poco todo lo que se está pasando en el sector, ¿no? De fondos más específicos, fondos de continuación que alargan la vida, ¿no? De los LPs, índices de distribución, ¿no? O sea, el ratio este de DPI que pues no se recicla el capital. Seguramente tienes una visión más global, no tanto solo española, sino ¿qué opinión o cómo ves, ¿no? El mundo en este sentido a nivel de industria? Pues yo soy bastante crítico con eso. O sea, creo que mucho de ello es, o sea, alargar la vida, al final lo que es alargar los ingresos, los management fees de las casas de private equity. Es decir, si tú tienes una buena compañía, o sea, y tú tienes un mandato que es invertir para desinvertir, puedo entender que temporalmente hay momentos en los que no se pueden fácilmente vender compañías, ¿no? Pero en el momento en el que estamos hoy en día, que no nos olvidemos que es un momento posiblemente de más ebullición económica, inversora, liquidez, etcétera, que ha habido en mucho tiempo, si tú no puedes vender tu compañía es porque, uno, o tu compañía no es buena o no la puedes vender al precio que tú quieres para un retorno a tus inversores. Entonces, esto es un poco como un juego que se han creado para alargar al mismo tiempo un poco los fees de gestión y al mismo tiempo justificar no, ahora no se puede vender o no es el mejor momento, entonces vamos a crear un fondo de continuación, etcétera. Entonces, yo soy muy crítico con ello y creo que lo que está dañando es bastante a la industria, ¿no? Esto es como todo, estás escondiendo un poco el problema durante un tiempo, pero la realidad es que aquellos managers que no saben realmente vender compañías van a tener bueno, pues, problemáticas el día de mañana, ¿no? Un gestor de fondo de fondos un día me hizo una observación que pensé, no lo había pensado nunca, ¿no? Y es la perversión que quizá puede tener la industria, ¿no? Que inviertes durante los primeros 5 años del fondo, o ibas desinvirtiendo, y para justificar el siguiente fondo, lo que haces es de las mejores compañías que tienes, las vendes rápido. Y sin embargo te quedas como, no las peores, sino las que están más lentas o quizás son industrias que tardan un poco más en madurar, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto? Y si crees que hay un cambio, ¿no? O sea, si puede cambiar esa filosofía, al final es aguantar las mejores inversiones y desprenderse de las no peores, pero sí quizá las que quizá tienen más largo recorrido. Obviamente, en sectores más de infraestructura, de inversión de muchos años, puede tener más sentido, pero en private equity, o sea, de compañías de cualquier sector que no sean infraestructuras, pues, ¿crees que se puede cambiar eso?
Bueno, un poco lo que dices tú es una malicia que ocurre porque, claro, al final son ciclos para muchas casas de fundraising, ¿no? Entonces dicen, yo levanto un fondo cada 3, 4 o 5 años. Entonces, claro, cuando tú estás levantando el siguiente fondo, tienes que demostrar algo, ¿no? Y sobre todo a tus inversores también, que son los que te han invertido, ¿no? Entonces, claro, la gente tiende a decir, si vendo algunas compañías y sueles vender las que van mejor, pues claro, ahí tengo un buen retorno, ¿no? Y el resto, como lleva poco tiempo cartera y le pongo una valoración X que yo me he inventado, hace que el efecto TIR de todo el fondo entre dentro de ese encaje de, oye, estoy haciendo una 20% de TIR, ¿no? El tema es que, claro, según pasa el tiempo, ese 20% de TIR, si esas compañías no son buenas, que ocurre la mayor parte de las veces en muchos fondos, claro, ese 20% de TIR acaba siendo luego 18, 15, 12, y es cuando ya empiezas a ver que para mí no aporta valor, porque tú no estás invertido en una liquidez así para estar a una TIR del 12, ¿no? O sea, nosotros, para que tengas una idea, los fondos en los que invertimos de TIR de promedio neto de su track record, neto, han tenido 28% de TIR. Entonces, yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenir eso? Al final es un tema de que la industria, muchos de esos managers han recibido a lo mejor exceso de dinero, han invertido de una manera poco ordenada, vamos a decirlo así. Se une también que es verdad que el mundo está cambiando, ha cambiado y en los últimos 5 o 6 años hemos visto muchos cambios y lo que a lo mejor era una industria buena ahora no es una industria buena, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que ese alargamiento del tiempo es una realidad, que esa TIR está cayendo, parte por la falta de disciplina y otro por el alargamiento del tiempo, y que dentro de lo que comentabas del DPI, nosotros los fondos que invertimos históricamente han tenido ese track record del 28% de TIR neta, porque su DPI de conseguir una vez devolver el dinero a los inversores es de 6 años, 5,9 exactamente. ¿Vale? El top quartile está en 6,5. El promedio de la industria está en 8 y algo. O sea, el promedio. Entonces, claro, si tomamos que la mitad del promedio para abajo no está más de 8 y pico, pues claro, un inversor que ha invertido y ve que en 9 años, 10 años no ha recibido todavía ni una vez su dinero, pues evidentemente está frustrado. Entonces, eso, como bien decías antes, pues lo que haya es una limpieza, ¿no? También del sector a lo largo del tiempo, ¿no? Pero ahí la clave de que, claro, yo te cuento que nosotros invertimos en fondos que hacen 28% de TIR neta, que devuelven el dinero en algo menos de 6 años. Claro, ¿qué pasa? Ahí quiere invertir todo el mundo, ¿no? Y ahí es donde está lo complicado, la exclusividad, ¿no? Y entonces esto es un tema de poder conseguir esos accesos, esos fondos, esas relaciones, porque son fondos muchas veces, pues los hay de 20.000 millones, los hay de 10.000, pero hay muchos entre 1.000 y 3.000, 4.000 millones, ¿no? Y claro, hay muchos inversores que quieren entrar ahí. Yo sé que mirando el pasado no puedes predecir rentabilidades futuras, pero para entender en qué han invertido esos fondos a nivel más general, de sectorial, ¿en qué sectores son esas inversiones para conseguir este retorno? La primera pregunta que se me ocurre. Y la segunda es si nos puedes explicar un poco la cronología hasta llegar a un fondo de estos, ¿no? Vale. Ves una noticia de un deal, ves una noticia de una empresa, conoces a un gestor, un poco con nombres y apellidos, ¿no? Para entender cómo es ese proceso de seleccionar al mejor gestor. O sea, de alguna manera es, ¿qué sectores se generan estos retornos o has visto que pueden generar? Y cómo es la cronología hasta llegar a un gestor de estos. Vale. Vamos a desgranar partes. Tema de retornos. Mucho del retorno bueno de esas casas viene por proceso. Es decir, el proceso es muy importante a la hora de dar buenos retornos, ¿vale? Ya sé que todo el mundo en Private Equity dice que se involucra mucho con las compañías, etcétera, etcétera. No, la realidad es que hay pocos realmente que lo hacen bien, ¿vale? Y ese proceso tanto de análisis previo como de inversión, como de apoyo a las compañías, como de salida, hacer ese proceso no hay tantos que lo hagan bien, ¿vale? Entonces, un tema es, ¿por qué lo hacen bien? Proceso. Proceso es muy importante. Segundo, evidentemente, todos los sectores de crecimiento estructural ayudan bastante a conseguir buen retorno, ¿no? Porque al final, si tú quieres que el retorno de private equity venga por crecimiento de compañía, necesitas estar en un sector de crecimiento, ¿no? O sea, tú puedes tener retorno por crecimiento estructural, puedes tener retorno por efecto múltiplo de
de rating de múltiplos, o puedes tenerlo por generación de caja, desapalancamiento, ¿no? Entonces, la clave es que si tienes un crecimiento estructural del sector, es más fácil y propenso a que ganes dinero. Entonces, sectores que evidentemente lo han hecho muy bien en los últimos años o históricamente, pues los hay desde mundo software, que está claro que se ha hecho muy buenos retornos en ese sector. Todo lo que es crecimiento ligado a demografías, ¿no? O sea, oye, un sector salud en países que envejecen, ¿no? Pues evidentemente es un sector que es interesante. Todo el mundo de servicios financieros. Evidentemente lo hemos visto con todo el tema de las tarjetas, los medios de pago, etcétera. Entonces, el sector hace bastante, ¿no? También es un punto el saber dónde inviertes, ¿no? Entonces, esos son factores que implican bastante al retorno. Sobre luego cómo conseguir acceso a esos fondos o cómo identificarlos, ¿no? Nosotros al final, con nuestro socio Heritage, ellos al final somos un conjunto de unas 100 familias relevantes en diferentes industrias y lo que se mira mucho es, oye, esos fondos, esos gestores que están haciendo esos buenos track records, esas buenas inversiones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, no es un trabajo de, oye, sé que lo estás haciendo muy bien, has conseguido un retorno histórico muy bueno, quiero invertir en tu fondo. Y ellos te dicen, muy bien, pero nos acabamos de conocer, ¿no? Entonces, muchas veces son trabajar esas relaciones a lo largo de muchos años para conseguir ese acceso, ¿no? ¿Qué tiene el Leaf Heritage a favor? Que a diferencia de lo que puede ser un inversor institucional o una sola familia, que por mucho patrimonio que tenga, no deja de ser en el mundo que existe de grandes inversores, uno más. Lo bueno que tiene el ir con esas 100 familias es que oye, soy un grupo de 100 familias, que la probabilidad de que cuando tú vayas a invertir en un sector, un país, nosotros tengamos un contacto o algo que te pueda ayudar, ayuda, que de cara a que tú, cuando vayas a levantar también el siguiente fondo, la probabilidad de que de las 100 familias ninguna te invierta es poco probable si lo has hecho bien. En cambio, un inversor institucional a veces cambia y dice, oye, pues no quiero invertir ahora mismo en Europa y ya no te invierto, ¿no? O en Estados Unidos o en HealthTech. Entonces, esa consistencia, esos contactos ayuda a que, no a la primera, a base de trabajar la relación, pues consigues ese acceso. Y sobre todo desde el punto de vista, imagínate el típico gestor norteamericano. Le sobran los inversores. Dice, ¿para qué quiero abrir una relación en Europa? Entonces, si abro una relación en Europa, prefiero abrir una buena, que me dé acceso a mucho, a abrir 20, ¿no? Que gestionar 20 relaciones. Más complejo. Si es tipo all funds, no para los fondos, pues prefieren un contrato para acceder a diferentes fondos que no todos los contratos. Y una pregunta, ¿qué opinión a nivel de inversión te parecen los fondos temáticos concretos? O sea, ¿sois más de invertir en agnósticos, o sea, más abiertos generalistas, o os gusta el que sea especialista en un sector? Nuestro enfoque basa sobre... O sea, nuestro primer enfoque basa que, por experiencia y por lo que he visto en el mundo de las inversiones, al final a veces lo más fácil da el mejor retorno. ¿Qué quiero decir con esto? A veces nos complicamos la vida y decimos, no, meto este ticket aquí, o en este sector, o ahora, por ejemplo, defensa está de moda, y en otro momento está otra cosa de moda, y tal, y esta compañía. La realidad es que nuestro enfoque es un poco diferente y simplista. Nosotros tenemos que invertir en 12 de los mejores fondos del mundo, ¿vale? Seamos selectivos y hagámoslo de una manera diversificada. Si esos 12 los diversifico busco diversificación de geografías Estados Unidos, Europa, y busco diversificación de sectores, y aplicamos los costes más bajos posibles, que eso es parte de la filosofía que hacemos en Lift, al final tu retorno neto será atractivo y sobre todo podrá ser más o menos, pero va a estar en un rango superior a lo que puede hacer esa industria, ¿no? Entonces es muy simplista, pero matemáticamente tiene mucho sentido, ¿vale? Sobre lo que me comentabas evidentemente, hay veces que, por ejemplo, en software, estamos invertidos, por ejemplo, en un fondo que se llama Main, que es de software de middle market europeo, y son un fondo que ha conseguido hacer más de 3 veces en todos sus diferentes fondos de manera consistente. Pues en software prefiero estar con un líder de software regional, etcétera, ¿no? Que a lo mejor con un megafondo de software que dispara a... Un Thoma Bravo, por ejemplo. Efectivamente. O sea,
Has puesto un buen ejemplo, porque Thoma Bravo posiblemente ha invertido más en los últimos 12 meses que en sus últimos 10 o 15 años previos, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha hecho demasiado grande y dispara a cotizadas, dispara a todo. Entonces, muy buen ejemplo de que si voy a hacer algo sectorial, prefiero hacerlo a lo mejor en ese especialista de un mid-market en una geografía que uno grande que está hablando. Respecto a los grandes, yo creo que hoy en día muchos de ellos ya están, aunque sean generalistas, se están especializando en 3 o 4 industrias, ¿no? Pero el objetivo es que sea diversificado, o sea, que es donde al final nosotros buscamos el ángulo. Y a ver, una pregunta que me estaba viniendo mientras hablabas es geografías, ¿no? Obviamente domina Estados Unidos y Europa, pero me preguntaba, ¿dónde están los mejores gestores? ¿O dónde estás viendo, ¿no? Y no tanto por continente, sino más país, ¿dónde estás viendo como el mejor gestor en base a todo lo que has dicho, ¿no? Que tiene que tener un buen gestor. Vamos a ver, Estados Unidos está claro, y Estados Unidos lo que tiene es que tiene, bueno, primero que inventaron el private equity y que tiene una profundidad en todo lo que es el mercado financiero muy importante. Los grandes, la mayor parte son norteamericanos, invertirán de manera global, pero son la mayor parte norteamericanos. El mid-market americano es muy atractivo en el sentido de que, a diferencia de Europa, con un mid-market americano puedes cubrir muchas compañías, mucha población. En España el mid-market pocos saben hacer una estrategia europea. Te diría que a veces es más focalizada, por ejemplo, en el caso que te he comentado, Main es software en lo que es Norte Europa, ¿no? Entonces, es complicado en Europa ser bueno en todos los países, ¿no? Entonces, el mid-market americano, lo bueno es que es un solo país, gran población. Y, por ejemplo, en el caso que hemos invertido nosotros en casos de salud, en temas de salud, hay muy buenos gestores, en otros sectores también puede haber gestores, incluso en generalistas, ¿no? En Europa es verdad que somos muy poco, o sea, no hemos invertido en ningún fondo, ni creo que vayamos a invertir en ningún fondo monopaís. Yo soy muy averso a pensar que hay una estrategia de un único país que es mejor. Por eso, si invertimos en los de mid-market, suelen ser diferentes 2, 3 países, 4 países, pero sectoriales. Y una de las anécdotas es que en España en concreto, sí, aparte de que no invertimos, y no invertimos porque consideramos que no aportamos nada a nuestros inversores porque posiblemente ellos tengan esas relaciones. Segundo, porque el track record de los fondos españoles es bastante pobre cuando lo comparas con los internacionales. Y tercero es que a día de hoy hay un exceso posiblemente de fondos, dinero, y es curioso como múltiplos de compañías españolas son más altos que múltiplos de otras compañías europeas o americanas en ciertos sectores. Bueno, nosotros tenemos algún cliente que es de Centro Europa y me dice que los múltiplos son bastante más bajos que lo que son en España. Sin embargo, el acceso a financiación es más fácil y más barata que en España. Entonces, como que hay un poco de asimetrías, ¿no? del mercado de capital privado. Y una pregunta, dejando de lado la parte de fondos y centrándonos en la inversión directa, el proceso de creación de un fondo tan específico, servicios profesionales, ¿en qué tamaño de compañías os centráis como primera inversión o luego como add-ons o build-ups? ¿Es un fondo que invierte solo en España o invertís por toda Europa o por todo el mundo? Y luego la siguiente es, ¿veis más temáticas? O sea, ¿veis otra temática interesante aparte de servicios profesionales, derivada o no de este nicho, ¿no? Que puede ser como subyacente de la actividad propia de una gestoría, de un despacho de abogados o una auditoría o financieros? Bueno, para profundizar en la parte esta más de inversión directa. Este fondo nació como, al principio formó parte de los socios de Lift, nos pareció interesante esta tipología de compañías que conocemos y empezó como lo que es un pool de dinero propio nuestro, ¿no? Al cual algunos de los inversores cercanos a nosotros les pareció muy interesante. Dijeron, oye, ¿podemos invertir con vosotros? Y dijimos, pues sí. Lo limitamos a 20 millones, eso que es un fondo pequeño, pero adrede, o sea, expreso para que fuese justamente una inversión en tipología de compañías donde pudiésemos aportar mucho valor, ¿no? Entonces, una de las grandes características es la flexibilidad. O sea, y de ahí el que estamos teniendo tanto éxito con las compañías. Nosotros somos flexibles. ¿Flexibles en qué? No tenemos ticket mínimo,
no tenemos ticket máximo. ¿Dónde normalmente nos vamos a encontrar? En tickets de 1-3 millones por compañía, ¿vale? Pero no tenemos mínimo. Es decir, ¿podemos invertir 100.000 euros en una compañía? Sí, si consideramos que esa compañía tiene el potencial y podemos aportar valor, que es muy clave. Segundo, que no tenemos tampoco un porcentaje mínimo o una necesidad de un porcentaje X. Entonces, eso nos da igualmente flexibilidad. Es más la selección de aquellas oportunidades que nos llegan, dónde aportamos valor, dónde nos queremos centrar, que es la diferencia. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que en servicios profesionales, en esa consolidación, movimiento que hay en el sector, inversores financieros, hay bastantes fondos también que están entrando en la parte más alta, etcétera. Lo que crea es que, claro, están acostumbrados a ver a un inversor que dice, oye, yo quiero mayoría, y yo quiero imponer esto, y yo quiero esto, esto y esto, y esto y esto y esto. Entonces, cuando nosotros le decimos, mira, si tú has sabido bien gestionar tu compañía, te invertiré o no te invertiré. Pero si te invierto es porque creo en vosotros y porque estoy alineado con vosotros. Entonces, ¿qué es lo que a vosotros más os encaja? Porque nosotros justamente todo lo contrario, lo que queremos es que cuanto menos se diluya el equipo, mejor. Entonces, si tenemos que hacer un ticket pequeño para que no se diluyan y estén más alineados, mejor. Entonces, es una filosofía bastante diferente. Y luego, horizonte temporal, aquí nos hemos marcado que el periodo medio de inversión va a ser más 7 años que 4 o 5. ¿Por qué? Porque creemos que estas compañías, cuando van creciendo, mejor estar más tiempo, porque ese interés compuesto, ese crecimiento compuesto, es muy exponencial según va pasando el tiempo. Entonces, bueno, nos sentimos más cómodos a más tiempo. Y a nivel, tú decías, me ha gustado mucho de la parte de ser súper flexible en todo, porque a veces en el mundo de la inversión directa es no, mi ticket mínimo es este, y a partir de aquí no miro nada. Y por tanto entiendo que tenéis bastante acceso, porque sí que es verdad que hay mucha firma de servicios profesionales pues debajo de un umbral que puede estar a los ojos de los grandes que me mencionabas. ¿Cómo entráis? O sea, ¿entráis el dinero como en primario o hacéis o sea, cash out de los fundadores o vendedores o gestores? Eso es una a nivel de estructura. Y la otra es de qué manera estructuráis esa minoría. O sea, independiente, claro, no es lo mismo una minoría del 5% que una del 45% o del 40%. Entonces, ¿de qué manera, claro, si le dais totalmente el poder al equipo? Hay ciertas decisiones que están materias reservadas y si hay, ¿cuáles suelen ser, ¿no? O cuáles os gusta tener como socio minoritario. Parte de la filosofía, cuando diseñamos la estructura, la forma de invertir, etcétera, es qué tipología de socio querría tener yo en mi empresa, ¿no? Sí, y un poco está encauzado en esa manera. Entonces, o sea, nuestro punto es, no tenemos por qué invertir. Por eso lo hemos hecho el fondo tan pequeño, ¿no? Entonces, queremos ser esa selección muy importante de, oye, empresas donde nos sintamos cómodos, ¿no? Entonces, con esa visión de, oye, ¿qué querría yo o qué tipología de socio querría yo dentro de Lyft? Lo que hacemos es justamente adaptarlo a esa flexibilidad, ¿no? Entonces, el entrar nosotros en una posición minoría o mayoría, da igual, y el decir hay que hacer esto, esto y esto, para eso no invertimos, porque no tiene ningún sentido. O sea, si hemos invertido es porque son buenos gestores y tienen una ambición de hacer el proyecto más grande. Vale. ¿Dónde creo que aportamos valor y dónde nos podemos meter? Oye, yo creo que en estrategia, o sea, evidentemente en estrategia, entre otras cosas porque habremos visto ya 300 compañías en servicios profesionales. Entonces, quieras que no, entre lo que gestiona la nuestra más las 300 que hemos visto, algo podemos aportar, ¿no? Oye, que no le imponemos. O sea, lo que hacemos es la acordamos antes de invertir, oye, acordamos estrategia y vamos a cumplirla. A partir de ahí es, un poco el concepto es, tira millas y para lo que necesites estoy yo. ¿Dónde podemos ayudar mucho en temas? Comercial. Evidentemente conocemos a muchas empresas, potenciales clientes de esas compañías y ahí podemos también apoyarnos. Muchas veces lo digo que somos el primer comercial al final de esas empresas, ¿no? Entonces, va mucho en ese encaje. El cómo salir o cómo tenemos que estructurar las cosas, aquí tiene sentido que entremos porque hay un crecimiento importante, ¿no? Porque si no, ¿para qué entramos, no? Entonces, ese crecimiento, contrario a lo que se puede pensar, es más orgánico que inorgánico. Pero, evidentemente, el sector está en consolidación plena, con lo cual hay una oportunidad de inorgánico que sería un extra
y que ahí también podemos aportar mucho porque podemos también, bueno, pues por conocimiento de haber hecho build-ups en private equity, por poder apoyar y ejecutar esos build-ups, ¿no? Pero que no solo se basa en build-up la estrategia, porque en el sector se están viendo muchas build-up, 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 y yo creo que servicios profesionales no creas que es algo que encaja muy bien con build-up, 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 porque son personas. Entonces, preferimos centrarnos en un buen equipo que quieran crecer, que tenga hambre, que quiera llegar a un sitio. Flexibilidad. Has preguntado también si podemos hacer primario o secundario. No tenemos problema en hacer liquidez o que una parte de ese equipo pueda hacer liquidez o una parte de su patrimonio. ¿Por qué? Porque incluso en servicios profesionales ocurre que a veces los socios son una persona de 60 años y otra persona de 40 a 50. Entonces, en algún caso lo que hemos hecho, hemos analizado es vamos a ayudar a que el de 60 pueda monetizar parte y que así el de 40 pueda tener un proyecto de crecimiento, porque el problema a veces es que hay una visión o desalineamiento entre las generaciones. Entonces, si yo puedo solventar ese desalineamiento porque al de 60 le doy liquidez y al de 40 le doy gasolina para crecer, que es lo que quiere, pues mejor que mejor. A nivel de tamaños, que tú decías, de entre 1 y 3, ¿no? Nuestro ticket ideal. O sea, viniendo del mundo de Permira y de Invest Industrial, que a veces se ve este segmento como cero atractivo, no es interesante, yo no puedo centrarme a partir... O sea, mi ticket mínimo es este tengo que rentabilizar un poco mi capital. O sea, ¿qué opinión te merece esto, ¿no? O sea, el por qué... O sea, al final yo lo veo como una oportunidad. Todo este es un universo que quizá no está tan poblado como los servicios o las empresas grandes. ¿Te ha cambiado tu visión antes y después de estar en estos sitios, de este segmento concreto, de tamaños de 1 o 3 millones de enterprise value? No, yo creo que al final los diferentes fondos en los que he trabajado creo que justamente han aportado valor o se centran en una tipología de compañías porque tienen un músculo para invertir y una estrategia que va encaminada en eso. El que no entren en compañías más pequeñas es por simplicidad y practicidad, ¿no? Esto es así. Donde nosotros vemos la gran oportunidad es que ¿por qué lo hemos querido hacer tan...? O sea, nosotros podríamos haber hecho un fondo de, no sé, 150 millones, etcétera, ¿no? Tenemos track records, experiencia, etcétera. El objetivo era hacer un fondo pequeño donde sabíamos que íbamos a hacer muy buenos retornos. Entonces, ¿por qué? Porque el dinero es nuestro. Entonces, o sea, nos han acompañado inversores, pero nuestro objetivo es invertir una parte de nuestro dinero en algo que creemos enormemente, que sabemos gestionar, que tenemos el acceso, que tenemos los contactos, que tenemos todo. Entonces, el punto es el maximizar retorno, ¿no? Entonces, maximizar retorno es, si invierto en esta tipología de compañías más pequeñas, que evidentemente el mismo trabajo, incluso más, que el de una compañía de 500 millones de ventas. Pero, ¿cuál es mi driver? Retorno. Entonces, en estas compañías creo que podemos aportar más valor, podemos implicarnos más si el equipo lo quiere y tenemos la capacidad de invertir nuestro dinero en esas compañías. Y tú veías que el crecimiento principalmente venía de crecimiento orgánico, ¿no? No de inorgánico en este segmento o en este nicho concreto. Creo que hay mucha consolidación, creo que hay oportunidad de inorgánico, pero nunca lo ponemos como parte de lo que es el caso base de las inversiones, porque en servicios profesionales juntar filosofías, juntar personas, tal. Entonces, como nuestro gorro es de minoritario, nosotros no vamos a forzar a nadie a comprar otra empresa si ellos no lo ven. O sea, tú piensas que nosotros invertimos en empresarios o socios, empresas que tienen, si no el 100% de su patrimonio en esa empresa. Entonces, si ellos no lo ven, yo no lo voy a ver. Yeah. O sea, en cambio, en orgánico es verdad que hay muchos segmentos por diferentes razones, servicios profesionales que están en un crecimiento estructural. Entonces, yo creo que esa es la oportunidad que hay que aprovechar, como los buenos gestores. ¿Y cuántas compañías tenéis ahora en cartera? Ahora mismo hemos hecho una primera inversión. No te puedo dar muchos detalles de inversión porque no podemos, es confidencial, pero bueno, es una empresa dentro del sector de gestión de activos, que es una que conocemos muy bien y que justamente aquí hay un buen gestión de inversión y lo que estamos apoyándoles es a darles un enfoque de gestión comercial y gestión de compañía. ¿Y cuántas queréis tener?
8 o 10, ¿vale? Es verdad que tenemos flexibilidad en las de ticket más pequeño de tener más líneas, ¿no? Pero el core son 8 o 10 compañías de esos tickets de entre 1 y 3. ¿Y planteáis lanzar otro vehículo en otro segmento? Yo creo que es complicado porque una de las cosas que es curioso porque o sea, cuando dejé Private Equity para crear Lyft hace casi 9-10 años, ¿no? Entonces, siempre hemos sido muy reacios a hacer ninguna inversión en directo porque consideramos lo que hemos comentado antes, de que no tenía mucho sentido y que era mejor hacer la diversificación o la inversión en los fondos internacionales. Hemos hecho solo servicios profesionales porque consideramos que tenemos una palanca, un valor añadido muy importante. Me dices, ¿vais a hacer otras cosas? No lo veo. Entonces, ¿cuál es el futuro de Lyft? Bueno, nosotros al final hemos crecido, ¿no? Y ahora somos algo más de 35 personas. Esos 500 millones de euros bajo asesoramiento o gestión. Tenemos un pool de inversores que nos van acompañando en muchas de las inversiones que hacemos. Entonces, ¿dónde vamos a crecer? Vamos a crecer, yo creo, en lo que sabemos hacer, ¿no? Somos líderes de vivienda inversa y seguiremos ahí. Hay una oportunidad enorme en ese mercado. La demografía, la situación del sistema de pensiones español, el mercado inmobiliario, etcétera, todo está en mega tendencia por eso. Private Equity, tanto Lyft Heritage como la inversión en servicios profesionales. Hacemos también inversión en el mundo cotizado. Eso ya es para un inversor que quiere una liquidez diaria, ¿no? Y también, bueno, pues todo lo que sea acompañar a nuestros inversores con un asesoramiento también patrimonial más completo también es algo que estamos haciendo. Y para terminar, siempre nos gusta, ¿cuál es el mejor consejo de inversión que te han dado? Creo que podemos estar aquí otra media hora, ¿no? Me voy a centrar a lo mejor más en la carrera. O sea, yo creo que a nivel profesional de carrera, ¿no? Porque uno de carrera y otro de inversión. Vamos a hacer. De carrera, creo que una vez algo que me dijo un jefe que tiene bastante sentido es, o sea, trabajando en Private Equity, oye, ¿por qué quieres trabajar en Private Equity? ¿No? O sea, no, me gusta por esto, por esto. Tener un poco la mente abierta, porque yo creo que al final, ¿tú qué eres? ¿No? O sea, si tienes una mentalidad inversora, da igual que se llame Private Equity, que se llame inmobiliario, que se llame cotizado, que se llame lo que sea. Si te gusta la inversión, disfruta invirtiendo, ¿no? Yo creo que es algo bastante importante. Al final, no hay que encorsetarse. Hay gente que a lo mejor dice, yo quiero trabajar en Private Equity porque me gusta el trabajar en una empresa grande, tener un buen sueldo, lo que sea, vale. Pero si te gusta la inversión, sea abierto. Yo creo que una de las cosas que ha evolucionado enormemente la industria de inversión en los últimos años es que, y vosotros habéis entrevistado a mucha gente, que salen nichos o salen oportunidades, salen gente, y yo creo que al final, si te gusta el mundo de la inversión, puedes tener una muy buena carrera profesional haciendo cosas diferentes, ¿no? Entonces yo creo que es un consejo que viene un poco de una reflexión que me dio a mí algún jefe. Y luego ya del mundo de inversiones, un poco en línea a lo de los simples, lo mejor a veces, creo que está muy mencionado 1000 veces Warren Buffett en todos los sitios, pero hay una cosa que yo creo que es muy práctica y que puede utilizarlo cada inversor en el día a día. Tú al final hay tres pilas, ¿no? De cuando él mira las inversiones, hay 3 pilas de donde pones las inversiones en montones, ¿no? Las evidentemente sí, ¿no? Las evidentemente no y las too hard, estas, ¿no? Las complicadas, ¿no? Creo que todos tendemos a meternos o a mirar mucho las too hard, y si cuando estamos en ese proceso de análisis de inversión decimos directamente, oye, ¿es evidente? Sí. ¿O es evidente que no? ¿O es too hard? Si metemos más en too hard, ahorraríamos mucho más tiempo y nos centraríamos solo en las que son evidentes que sí. Pues seguiremos esos consejos. Yo creo que es muy interesante, sobre todo la parte de la carrera profesional, que hay que disfrutar el proceso y hay que también ser creativo. O sea, en innovación se me dice que si haces siempre lo mismo, lo que todo el mundo hace, no vas a prácticamente generar valor. Sin embargo, si eres flexible
y coges a ideas de lo que la gente hace, pero para hacer algo diferente, es cuando empiezas a generar tracción, ¿no? Y creo que es muy interesante la reflexión en un mundo quizá más tradicional o más, más opaco, ¿no? Que es el mundo financiero, la inversión, para aplicar el mismo criterio de innovación. Gracias por compartir el testimonio de Lyft y un poco tu trayectoria. Así que ha sido un placer tenerte aquí. Y a todos vosotros os esperamos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias.